Buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas que han sido muy interesantes. Y bueno, me toca a mí hablar hoy de mi trabajo y del de mi equipo en Abuelas de Plaza de Mayo. La apropiación de niños obedece a una lógica concentracionaria. Bueno, sabemos que este año se cumple 30 años de democracia en nuestro país. Sabemos que tuvimos una dictadura militar entre los años 76 y 83 y que formalizó una práctica que fue la desaparición forzada de personas y la institucionalización de campos de concentración y exterminio que llegaron a ser más de 600 en todo el país. Así quedó organizada una modalidad represiva del poder. Este modelo de poder concentracionario surge en el siglo XX y fue creado por el nazismo y funcionó como un poder totalizante, dueño de la vida y de la muerte. El Estado totalitario manipuló cuerpos y discursos como modo de destrucción de lo subjetivo que induce a la sumisión y que fue obstaculizado por el accionar de los organismos de derechos humanos que introducen una ansia, un quiebre al hacer público lo que se pretendía privado. Entre estos organismos surge Abuelas, que se formaliza como institución el 22 de octubre del año 1977, cuando 12 abuelas se unieron para aunar esfuerzos, y podemos pensar que su creación fue un acto ético y ciudadano y una respuesta política a la política del terrorismo de Estado, que incluyó en estas desapariciones el secuestro y la apropiación de niños, sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos. Las abuelas ponen en marcha pensamiento, praxis e imaginación para exigir la ubicación y recuperación de sus nietos, desafío que impulsan para volver posible la vida. Las abuelas tuvieron una doble tarea: buscar dos generaciones, sus hijos y sus nietos, completando las 3 generaciones necesarias para que una transmisión se cumpla. El terror no las paralizó e inventaron una forma de instituirlo vivo. Pudieron ubicar a alguno de sus nietos a la fecha 109, a pesar de que las personas que los apropiaron se empeñaron en borrar sus huellas y lograron que recuperaran su identidad, es decir, sus lazos familiares, y con ello la historia de sus padres, de su familia y su lugar en el sistema de parentesco, haciendo uso de las leyes a través de las instituciones del Estado. Abrieron nuevos caminos en lo jurídico, forzando la creación de nuevas ficciones, donde se permitió diferenciar adopción de apropiación. Surgieron significantes nuevos: derecho a la identidad, restitución, apropiación. Lograron incluir el derecho a la identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989 e incluido en la Constitución del 94. Son los artículos 7, 8 y 11 que son conocidos en el mundo como los artículos argentinos. Permitieron nuevos descubrimientos científicos, índice de abueleidad, para determinar parentesco a partir de pruebas genéticas a pesar de la ausencia de una generación y que fuera reconocida como prueba válida para la justicia. También impulsaron la creación por parte del Estado de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que está incluida en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, en las cuales se conservan las muestras de sangre de los familiares de los casos denunciados por las abuelas para la realización de pruebas genéticas. Aceptaron que la apropiación deja marcas en la subjetividad, dado que no se puede borrar lo vivido, pero con su pedido de restitución abren las vías para que cada uno de sus nietos, uno por uno, pueda interrogar dichas marcas, poniendo en cuestión el supuesto amor recibido durante los años del secuestro. Bueno, se fueron creando diferentes equipos, entre ellos el nuestro, está el jurídico, investigación, genético, administrativo, difusión, archivo biográfico familiar, archivo gráfico familiar, presentación espontánea, y bueno, el psicoterapéutico. En Argentina, el Estado terrorista halló en la desaparición forzada de personas su principal recurso de gestión. Y al secuestrar y desaparecer niños, quienes fueron apropiados, en la mayoría de los casos por personas pertenecientes al poder militar, se los despojó de su familia, de su historia, de su cuerpo y de su nombre. Su situación está falsificada, así como su documentación e identidad. Recordemos que viven en esa situación alrededor de 400 jóvenes.
que viven del otro lado de la pared, como se habían localizado los campos de concentración en nuestro país, en condición de secuestrados y apropiados en la multiplicidad de campos que es la convivencia con los apropiadores y que se han diseminado en nuestra sociedad. A los jóvenes desaparecidos se los continúa sometiendo a permanecer en la ignorancia del origen del vínculo con quienes los criaron, que se basa en el asesinato de sus padres desaparecidos y su secuestro. Estos jóvenes viven en un estado de excepción sin saberlo. Su estatuto de ciudadano es paradójico, ya que su estado de excepción se sitúa dentro y fuera del orden jurídico. Así, con la convivencia con los apropiadores se ordena en una lógica concentracionaria, pues su estado de excepción se constituye como norma de vida. Con esta práctica del secuestro de niños con falsificación de identidad y filiación, se consuma otro modo del exterminio, dado que al inscribirlo como propios se produce otro modo de filiación, que es la optimización racional del encierro, renegando en tanto mecanismo perverso de lo acontecido y funcionando como si nada hubiera sucedido, a pesar que se tramó sobre el secuestro y el asesinato de los padres, como dijimos. Lo vivido se enmarca en el concepto de genocidio, que afecta a la comunidad convirtiéndose en trauma histórico que produce una catástrofe social. Genocidio es un término acuñado por Rafael Lemkin en el año 1944 que nombra el aniquilamiento de los pueblos. Sidio es aniquilamiento y genos es grupos o clanes. En el año 1948 el término pasó a tener un estatuto legal con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, quien lo definió como un crimen contra el derecho de gente, sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Se trata del ejercicio criminal de la soberanía estatal. Entre los delitos que se tipifican quedaron excluidos los grupos políticos, por lo tanto en Argentina hay una discusión jurídica en torno a si los crímenes de lesa humanidad sufridos quedan incluidos en esa categoría. Sin embargo, la Convención incluye que el secuestro, sustracción y retención de niños es genocidio, en tanto se trata de un traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Entonces vivimos en democracia, pero algunos de los modos de la dictadura no han caducado, en tanto haya jóvenes secuestrados, desaparecidos y aparecidos en otro sistema de parentesco. Renegación de un origen y de un acto que por su persistencia en lo social es renegación de renegación. Nuestra práctica. Desde y con abuelas creamos el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, que comenzó a funcionar en el agosto del 2003, apostando a la instalación de una institución particular que dé lugar a la palabra del sujeto, que implica dar lugar a su singularidad. Pusimos en marcha un dispositivo analítico para alojar lo excluido del discurso totalitario e intervenimos para dar cuerpo al goce singular, ya que se trata del orden de la subjetividad privada que entra e incide en lo público. El psicoanálisis vincula el tema de la familia a la lengua, en tanto que la lengua que cada uno habla es cosa de familia, reservorio de los significantes con cada quien inscribe su deseo. La lengua nombra eso que nos vino de afuera y nos da vida, lengua viva que anima y se anima en cuerpos vivos, y es primordialmente el lugar donde se aprende la lengua materna. Es la madre quien le habla al niño en su propia lengua y compartirla es lo que hace posible la transmisión. Si para el psicoanálisis la lengua crea el parentesco, entonces pensamos las consecuencias para el ser hablante de haber sido privada de ella y proponemos que ser secuestrado y apropiado es ser despojado del contexto familiar donde el sujeto se prende a sus marcas singulares. Ahí se abre el espacio concentracionario, dado que obligados a tomar la lengua de quienes ejercieron las funciones materna y paterna desde una particular perversión, se vieron sometidos al estrago que produce una filiación falsificada sostenida en una mentira acerca del orígenes, en donde se niega la práctica del secuestro y apropiación, y donde además hay un ocultamiento doble, porque se niega el asesinato de los padres, pero además también se negó la búsqueda de la familia.
Bueno, yo voy a tomar dos situaciones clínicas, una muy brevemente. Bueno, una niña secuestrada a los 23 meses en el año 1978 en Uruguay, pero logra retener su nombre porque es el único que respondía. Entonces podemos leerlo como un modo de resistencia del inconsciente a la apropiación, pero también sucumbe a la operación de sustracción de la lengua, dado que la anotan en el registro civil como recién nacida y con datos filiatorios falsos. Pero a partir del secuestro la hacen vivir de acuerdo a la nueva inscripción, con lo cual atrasa 2 años su entrada al sistema escolar. Arrasamiento de la subjetividad que incluyó una detención del desarrollo óseo durante 2 años, detectado con posterioridad en exámenes forenses periciales que la afectó en tanto ser hablante como cuerpo viviente. Esto se probó en el juicio de restitución. Bueno, ella después de restituida al año siguiente por un familiar que me conocía, pide empezar un análisis conmigo. Y simplemente voy a decir que la justicia en ese momento equiparaba situaciones de adopción, entonces le costaba mucho diferenciar. Entonces el juez que me cita para hablarme de la situación, me habla de que era difícil para él entre atender a lo que pedían los padres y atender a lo que pedía la abuela. Y yo ahí tengo que diferenciar padres de apropiadores. ¿Por qué planteo que si estoy interviniendo es porque esta niña había sido restituida porque había sido secuestrada? Y con posterioridad la Cámara me pide algunos informes porque los apropiadores reclamaban visitas como si fueran hijos de padres divorciados. Entonces yo ahí planteo que escuchen el no de la pequeña sujeto, porque de no escuchar, ya la situación, si hay una descompensación, no va a ser por el tema solo de su apropiación, sino por lo que la justicia le quería hacer que ella ya se negaba. Bueno, en otro caso, vamos a ver si me da el tiempo. Una joven es secuestrada con sus padres a los pocos días de nacer en el año 1976. Y apropiada por un militar de alta graduación que participó en el operativo y formaba parte de los grupos de tarea. El pedido judicial para determinar su filiación se inicia en el año 1988, pero la confirmación se logra en el año 2000. La joven, casada y con hijos, no muestra interés por conocer a su familia, tomando la defensa de lo que para ella serán sus padres. Comenzó así un largo proceso, el militar va preso, la esposa del militar no porque estaba paralítica. En el año 2001 la joven acepta conocer a su familia de origen, que es de una localidad del norte de nuestro país. Y en el 2002 solicita una entrevista conmigo. Entonces ella estaba angustiada porque supuestamente su padre, como ella lo llamaba, estaba preso por su culpa, y también conmovida porque había conocido a la familia de origen y le causaba asombro los parecidos físicos de ella misma y de sus hijos con la familia de origen. Entonces, en el primer tramo hablaba como cautelosamente porque tenía miedo que cuando hablara de sus padres yo la corrigiera. Ella los amaba y tenía admiración porque el padre era un verdadero luchador del ejército argentino que había hecho todo lo posible para salvar a la patria de la subversión. Había intentado un tratamiento anterior en un hospital público y la colega, al escucharlo hablar, la corrige y después, como ella insistía en seguir hablando de sus padres, decide no seguir atendiéndola. Bueno, ella por momentos también se desespera porque piensa que las cosas no tendrían que ser así y que se ahoga, se le cierra el pecho, pero recuerda que esto le pasaba cuando era pequeño y llegaba a darse golpes en la cabeza contra la pared por la desesperación. Mucho tiempo después dice que llegó a pensar en tirarse por la ventana de su departamento, vive en un 10º piso, para acabar con su sufrimiento. Me pregunta, ¿podés hacer algo por mí? Soy un desastre, tengo miedo. No quiero que los chicos, mis hijos, se críen en el clima de violencia que me crié yo. Ella dice que adoraba a su madre, pero que era muy exigente y violenta. Ella era muy buena alumna, sacaba notas excelentes, pero si en lugar de sacar 10 sacaba 9, le pegaba, la golpeaba. En una oportunidad la golpea tanto que no pudo ir al colegio durante una semana por las marcas que tenía. En la escuela sabían de la situación, guardaban silencio, su padre era militar.
Para ella el mejor momento era irse con el padre al cuartel. La vida entre militares le encantaba. Bueno, ella plantea toda su admiración por la familia que la crió, pero también está dividida porque empieza a conocer a su familia de origen y le sorprende porque dicen que todos los años para su cumpleaños, aunque ella no estaba, prendían una torta con una vela para celebrar un año más de vida. Bueno, por supuesto me pregunta qué hago con todo esto. Yo a mis padres, los que la criaron, los adoro, pero también tendrían que pagar por lo que hicieron, ¿no? Me dice. Bueno, recordemos que les cambiaban los datos de filiación, entonces le habían cambiado el nombre. Ella se llama Elida Clarisa, es un nombre supuesto, no es el verdadero, obviamente. Traté de buscar algo. Y el nombre que dan los apropiadores es María Rocío. Y dice que la frase repetida del padre era: llegaste como un rocío fresco a nuestras vidas. Marca de la que no consienten desprenderse. El nombre de origen no le gusta porque dice que es antiguo, pero le gusta el Clarisa porque dice, se entera que era un nombre emblemático para los militantes de la época de los 70. Pero dice que desprenderse del que está usando sería traicionar a los que la criaron. Bueno, yo trato de introducir una ayancia en un discurso donde podía localizar las marcas de su sujeción al decir del otro. Bueno, me dice en un momento, ¿sabés? Yo siempre estuve del otro lado. Ellos me decían que si los subversivos ganaban, nos iban a poner en fila a los militares con su familia a los costados de las rutas y nos iban a fusilar. Entonces le va ubicando todo lo que causaba admiración de este padre militar, el grado que tenía, cómo lo trataban, el respeto que inspiraba, y quedaba tomada por todo esto sin cuestionar nada, ni siquiera los dichos de la vida cotidiana. En esta aparecía el desprecio a lo diferente, a los cabecitas negras, a los pobres, a los cartoneros. Ahora escucha con horror que los hijos hablan así. Trae recuerdos infantiles y parece que ese es el modo de empezar a situar su posición. Ella recuerda que iba en un auto a la casa de campo del que era el padre y miraba el paisaje a través de la ventanilla y lloraba silenciosamente. Tenía sobresaltos, siempre con tristeza y angustia sin motivado. Bueno, después de un tiempo se produce un cambio en la documentación y ella lo que me pregunta, bueno, pero al fin, ¿yo quién soy? El marido le reprocha que siga usando el nombre de los apropiadores y ella empieza a hacer como una especie de combinación. Para los apropiadores era María Rocío, su nombre de origen es Elida Clarisa. Entonces me pide, bueno, ahora voy a hacer Clarisa Rocío. Me mandaba mensajito de texto con esa combinación de nombres, pero en un momento deja caer el Rocío. Pasan una serie de cuestiones, un recorrido más en el análisis, y me dice, bueno, cambia la hoja con mis datos. Yo soy Elida Rocío y menciona el apellido de origen. Bueno, entonces podemos ubicar que en el trabajo analítico va tomando la distancia necesaria respecto de quienes la criaron en la ilegalidad y situarse respecto de su situación. Bueno, para concluir, para cada uno de los jóvenes que han vivido esta situación, la experiencia analítica le permitirá abrirse a lo nuevo y así lograr otro espacio para habitar, recordando que para habitar se necesita construir mundo. En dicho espacio se tratará de ubicar las marcas particulares de la catástrofe vivida. Encontramos en cada uno los efectos de la traición en la palabra, aquellos que creían que eran sus padres y sus familias, quienes fueron los que mantuvieron la situación amparados en el terrorismo de Estado. Así se pierde garantía de la palabra del otro al que se le supone protector y portaba los valores familiares. Lograr un nuevo espacio de confianza es costoso, pero el encuentro con la verdad histórica que le aportarán la familia y las abuelas le abre una dimensión nueva de su propia vida y la de sus padres, aún con el dolor que implica. La conexión con la familia les abre un espacio para las preguntas sobre sus padres, sobre las expectativas que había en torno al nacimiento, sobre la elección del nombre, y les permite armar una versión acerca de los mismos, de sí y del deseo que estuvo en el origen. Esto da lugar a una construcción de un relato en donde pueden hacerse hijos de sus padres desaparecidos, nietos de sus abuelos y familiares de otros familiares, y así reconocerse en ese deseo y poder transmitirlo
a la generación siguiente sus hijos. Saberse deseado, buscado y encontrado permite que los vínculos construidos durante la apropiación se vayan deconstruyendo, dando lugar a lo nuevo. Camino iniciado, este camino iniciado por las abuelas fueron tomados por jóvenes que se acercan tratando de conocer el origen. Nada más.